especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que me llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bendito sea el Señor Jesús. Quisiera pedirle que se quede en pie para abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Verso 30 en adelante. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a toda la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no estas paredes que ya veíamos que se caían hace poco ahí, se iban de un lado a otro, pero gracias a Dios que resistieron estas paredes en este lugar donde alabamos y bendecimos el nombre del Señor. El Señor Jesús les bendiga a todos los que hoy día están. El Señor guarde y cuide a parte de nuestros hijos, que hay muchos que hoy día, ¿cierto?, pedían permiso a nuestro pastor para acudir a un lugar, ¿cierto?, donde también se está alabando al Señor allá. Por eso no hay, si no aquí estaría lleno, hermano, sobre todo porque el Señor hizo que temblara bien fuerte, para aquel que se iba a quedar en la casa pudiera, ¿cierto?, estar en este lugar. Bendito sea el Señor. Alabado es el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra ya en el libro de Juan, en el capítulo 9, y le vamos a dar lectura desde el verso 30 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio
¿no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un hombre que nació ciego? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tómese asiento, hermano. Qué bueno es que el Señor esté en este lugar, ¿cierto? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? El Señor está en este lugar. Es lo más importante, que el Señor esté aquí en este lugar. Entonces, como el Señor está en este lugar, nuestro deber es adorarle, decirle: bendito seas, Señor. Te alabo, Señor. Bendito eres por los siglos. Santo es el Señor. ¿Sabe que Jesús iba pasando y había un ciego de nacimiento? Y el Señor conoce todas las cosas. Estábamos en su presencia. Él conoce este momento. Conoce lo que va a suceder en una hora más. ¿Ah? Yo decía: qué bueno que estoy aquí. Delante decía a mi esposa que se quedaba ahí en las paredes: póngase acá al medio, le decía, porque cuando, ¿cierto?, trabajamos aquí, veíamos que aquí arriba hay harta estructura, entonces en las paredes se pueden caer. Y ella estaba un poco, no sé, se quedaba ahí, ¿ah? Y nosotros nos juntábamos acá. Yo decía: qué bueno estar aquí. Pensaba: qué bueno si nos pasa algo o morimos, estar aquí en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Sí me preocupaba que mis hijos quizás están en otro lugar, pero oramos para que el Señor los guarde. ¿Vienen? No lo sintieron porque iban en auto. No, si no lo sintieron, pero uno se preocupa por sus hijos. Yo oraba por ellos antes que salieran, le decía a mi esposa, nos acercamos y los bendecíamos para que el Señor los cuide. ¿Ah? Como todos nosotros lo hacemos, yo creo, ¿no? Bendecimos a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Le decía, iba Jesús pasando, estamos en la presencia de Dios. Él conoce todo, todas las situaciones. Me imagino que se hizo como que iba a pasarse de largo, como a veces lo hace el Señor, ¿cierto? Lo hacía. Y había un ciego que era un ciego de nacimiento. Y él esperó lo típico, ¿cierto?, que sucede con los hombres que no son tan espirituales o que no han llegado, ¿cierto?, todavía a la estatura espiritual que el Señor quiere, porque a veces nos sucede, ¿cierto? Y esperó que ellos hablaran. ¿Y qué hablaron? Señor, inmediatamente juzgando, ¿cierto? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que él naciera ciego de nacimiento. ¿Ah? Porque aquí, decían ellos, aquí tiene que haber habido pecado, o de los padres, ¿ah? Juzgando una situación que quizás estaba muy lejos de lo que Dios sabía que había sucedido, ¿no? Porque él respondió inmediatamente y dijo: no es que él o sus padres hayan pecado, dijo el Señor, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bendito sea el Señor. Nosotros somos muy apresurados a veces en hablar, ¿ah? Y el Señor nos deja ver qué hablamos. Pero cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, porque siempre el Señor está con su oído ahí, escuchando. A veces hablamos tantas cosas que no nos damos cuenta. Y ahí tiene que estar la esposa orando por el esposo, diciéndole: Dios tenga misericordia. No te escuche el Señor eso. El esposo le dice a la esposa: no escuche el Señor eso. Señor, no escuches eso. Porque a veces la boca se abre y habla cada cosa, ¿no? Pero otras situaciones, a veces el Señor quiere darnos lecciones o enseñarnos. Siempre el Señor nos querrá enseñar algo. El Señor nos querrá mostrar una situación
que después de tantos miles de años, ¿cierto? Tantos años, cientos de años, nosotros podemos revivirla y verla en gente que se acerca a Dios, gente que recibe a Jesucristo en el corazón, ¿cierto? Y la podemos asimilar y las comparamos y son tan cual como las vemos. No es que éste haya pecado o sus padres. Es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y ahí empezó todo. Porque el Señor le pregunta si quiere que sea sano y le dice sí. Y luego el Señor nuevamente, ¿cierto? Que ya había dado un tapadón de boca ahí, empezó a escupir en el suelo y hizo lodito, hizo barrito. Otra situación que quizás era muy extraña, pero ¿sabe? Yo veo que a aquel ciego no le importó nada. ¿Qué le importaba al ciego como fuera? Oye, quizás le dirían, pero si está haciendo barro con saliva. Me imagino a ese ciego ahí esperando lo que el Señor iba a hacer. Porque hay personas que no tienen esperanza a veces. Hay personas que se sienten tan malas, tan lejanas de Dios. Hay personas que se sienten tan indignas de acercarse a Dios o de recibir. Quizás hay personas que buscan sanidad y se esfuerzan y buscan y por allá y por acá, pero su deseo es poder ver, poder oír, no importa cómo sea. Tienen la disposición de hacer todo lo que les digan. Se levantan de madrugada, van allá, van acá. Sobre todo esas personas que no tienen tanta fe, ¿cierto? ¿Cuánta fe hay aquí? ¿Quién tiene fe en el Señor? ¿Tuvo tanta fe cuando venía y se movió la tierra? ¿Tenía fe y confianza en el Señor? Aumente su fe, porque el Señor vive y reina para siempre. Y el Señor empezó a hacer barrito ahí, porque el Señor no era de esos que gritaba, y yo siempre digo, no saltaba para echar fuera un demonio, ni para sanar, ni gritaba. Habían hombres que gritaban y saltaban y se rajaban los brazos. No, hermano, el Señor no. El Señor siempre, cuando los hombres condenaban y llevaban las piedras para apedrear, el Señor se agachaba y estaba en silencio. Y escribía en tierra con su dedito, esperando. Siempre el Señor espera, es paciente. Y nos pide a nosotros que seamos pacientes. Amén. Y los hombres querían increpar al Señor. Señor, esta mujer la encontramos en el mismo pecado, Señor, ahí estaba. Y nosotros la encontramos, aquí estamos, nosotros la encontramos. Bueno, dijo el Señor, pero el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Dice que desde el más chico hasta el más grande fueron dejando las piedras ahí porque su conciencia les acusaba. Bendito sea el Señor para siempre. Y luego que él levantó su cabeza, porque él ya sabía, en la presencia de Dios estaba todo esto. Porque todo lo que hoy día suceda, lo que va a suceder más adelante, lo que sucedió ayer, lo que sucederá mañana, el Señor ya lo sabe. Levantó su cabeza y vio a la mujer sola ahí. ¿Y dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Y dónde están los que te querían apedrear? ¿Alguno te lanzó una piedra? ¿Alguno te condenó? No, ninguno, Señor, ninguno. Bueno, le dijo el Señor, ni yo te condeno, tampoco yo te condeno, vete, pero no peques más. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor nos deja libre albedrío. Yo escuchaba a mi hermano, el Señor no quiere que usted se aprenda la ley entera y se esfuerce en practicarla.
Porque es imposible que el Señor le exija eso a usted, no lo va a poder cumplir, ni yo tampoco, pero el Señor nos pide que nosotros vivamos con una limpia conciencia, que aspiremos a tener una limpia conciencia. Bendito sea el Señor para siempre. Una limpia conciencia. Esa conciencia que nos dice, no, esto está mal. Dios perdonó este pecado. Dios te sacó de lo que tú eras antes. ¿Cómo vas a volver ahí? Y el enemigo te muestra y te muestra situaciones pasadas. Porque Él vuelve con más fuerza cuando un hijo, cuando a un hombre Dios lo hace su hijo, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien deja de lado todo lo que quedó atrás. Cuando el espíritu inmundo, dice la palabra, sale del hombre, va por lugares secos buscando dónde entrar, y cuando no entra, la palabra del Señor explica todo, hermano. Cuando no encuentra un lugar donde entrar, va y dice y vuelve al lugar donde salió y toma otros 7 espíritus peores que él y vuelve a arremeter contra esa vida que fue lavada, limpiada, barrida y que hoy día sirve al Señor. Bendito sea el Señor. Vuelve con más fuerza. Vuelve con más potencia. Pero cuando el hombre ama a Dios, cuando la mujer ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando ama a Dios más que todas las cosas, es capaz de haber una limpia conciencia. Y el Espíritu Santo le guía. Y por ahí levanta a alguien y le habla. Y por ahí levanta una piedra y una piedra habla. Y por ahí alguien te habla tu vida y te dice, no, esto no está bien así, tú tienes que ser así. No importa, pero Dios toma los medios, levanta a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, alguien te habla y te dice, para que tú despiertes. Porque Dios te quiere salvar. Porque Dios nos quiere ayudar, Dios quiere que tengamos vida, pero no una vida momentánea aquí, es una vida eterna. Por lo tanto, Dios va a hacer lo imposible, todo lo que sea posible, para que nosotros nos mantengamos fieles a Él. ¿Y qué nos pide a nosotros? Que cumplamos esto no, una limpia conciencia hacia Dios, que le amemos. ¿Cómo yo, decía aquel varón, cómo yo podría hacer, decía José, tan grande mal? Y pecaría contra Dios. Esa es la conciencia que habla. Bendito sea el Señor. Eso pasa cuando Dios llega al corazón del hombre. Dios nos prueba, Él permite que todas las cosas pasen para ver cómo actuamos. Nos deja para ver si nos mantenemos fieles, para ver si podemos callar, para ver si podemos esperar en Él. Pero este pecó, o sus padres, ¿quién pecó? Porque alguien tiene que haber pecado. El Señor estaba en silencio. Yo no veo a un Señor gritando, yo le decía saltando. Así que, hermano, el Señor nos ha dado espíritu no de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, hermano, no entramos fácilmente en el juego de los gritos, de las peleas, las discusiones. Podemos mantenernos en silencio. Puede entrar la sabiduría de Dios en la mujer, en el hombre, para poder callar. Porque, ¿sabe qué? Dios se manifiesta cuando hay paz, cuando hay amor. Puede haber mucha sabiduría, puede haber mucha fe, puede haber mucha ciencia, puede haber tantas cosas, pero si no hay amor,
solo es un címbalo que resuena, que mete bulla, que es... Yo me miro los profetas de Baal, los profetas de Acera, bendito sea el Señor, ahí saltando, gritando, sajándose sus brazos. Griten más fuerte, decía Elías. A lo mejor su Dios está durmiendo. Santo es el Señor. Y después Elías se daba cuenta que Dios no estaba en el trueno, Dios no estaba en los movimientos, Dios estaba en ese viento apacible, delicado, que entraba ahí, Dios estaba ahí con él, a su lado. Dios está donde hay paz, donde hay amor. Porque lo demás, ¿qué importa si no hay amor? No de nada sirve, dice la palabra, ¿no? Es que este hombre tiene que haber pecado a sus padres. Y no era la única vez, sino que muchas veces los discípulos se apresuraban en hablar, ¿no? Y el Señor les daba una lección cada vez que lo hacían, porque Él estaba en silencio. Él conocía los corazones. Aún Él sabía antes que hablaran lo que iban a hablar. También sucedía con los fariseos, con los escribas. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces el Señor empezó a hacer lodo, barro ahí, y le puso en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte. Al estante de Siloé, ve a lavarte. ¿Y qué más da? ¿Qué le quedaba a ese ciego? Quizás lo había hecho todo en la vida. Quizás todo lo había probado. Fue en silencio, fue y obedeció y fue y se lavó. Sin emitir ni una queja, sin decir ni una palabra, Él fue y se lavó. Y los discípulos ahí mirando, esperando. Santo es el Señor para siempre. Pero dice que cuando Él se empezó a lavar, empezaron a caer las escamas de sus ojos y ese ciego de nacimiento ya nunca más fue ciego porque empezó a ver. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué estaba leyendo? Leía lo contrario que sucedió con Naamán, el general del ejército del rey de Siria, ¿ah? Que había salvado al rey, el reino, el pueblo, ¿cierto? Lo había salvado. Era un hombre muy elogiado. Era un hombre que había ganado batallas. Pero era leproso. Santo es el Señor. Y por ahí alguien le habló a la esposa de Naamán, una mujer. Yo siempre digo, qué bonito es cuando se cumple lo que tiene que suceder. Cuando una mujer le predica a otra mujer. Yo siempre converso con mi esposa lo mismo. Hija, usted tiene que empezarse a congregar y tienen que empezar a salir a predicar la palabra. Tienen que hablarle a las mujeres tienen que hablarle a las mujeres, los hombres a los hombres, los jóvenes a los jóvenes, las señoritas a las señoritas. Bendito sea el Señor. Una criada que estaba en aquel lugar, criada de la esposa de Naamán, le dijo, dígale a mi Señor que allá en mi tierra hay un varón de Dios. Dígale a mi Señor que vaya allá porque Él puede y va a recibir la sanidad si Él va. La esposa le comunicó la noticia a su esposo. El esposo Naamán fue donde el rey de Siria y le dijo, ¿puedo ir? Y el rey le dio cartas. Le preparó unos animales, pusieron talentos que eran muchos prestigiosos regalos, pusieron en aquella caravana y partieron rumbo allá a Israel donde estaba, ¿sabe? La carta iba dirigida al rey de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. La criada le había hablado del profeta Eliseo, pero
la carta del rey y Naamán, por jerarquía ellos, ¿cierto? Se fueron donde el rey de Israel, no donde un simple profeta según ellos. Santo es el Señor para siempre. Quizás por ahí tú te miras en menos. Quizás por ahí te miran en menos. Pero sabes, el Señor no te mira en menos. Quizás, hermana, tú te miras en menos, pero para el Señor tú eres algo muy importante. Y Naamán llevó las cartas a donde el rey de Israel y le dijo, bueno, yo supe que aquí podrían sanarme, aquí están las cartas. Y el rey dijo, ¿quién soy yo, acaso Dios, para sanar a este hombre? Y rasgó sus vestiduras y se humilló porque ese hombre tenía temor de Dios. Pero eso llegó a los oídos de Eliseo. Bendito sea el Señor. Y a Naamán lo mandaron ahí a la casa de Eliseo. Y Naamán dijo, voy a ir donde este hombre, y lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, dice que Eliseo de adentro mandó un criado. Fue algo parecido a lo que le sucedió a aquel ciego que estamos hablando. El criado le dijo mi señor Eliseo, el profeta, que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y serás sano de tu lepra. Pero ¿qué reacción hubo en este caso? ¿Saben? Los hombres leprosos eran mal mirados. Quizás esos criados tenían que limpiar esa lepra, vestirlo y los tocaban. Pero podía tener mucha jerarquía ese hombre, podía ser muy grande, muy valiente. Yo miraba hoy día la televisión y veía hombres que pasaron a la historia, que tenían falencias en sus cuerpos. Había un hombre que quería hacerse como Dios. Dice que él hizo como un templo para él. Y ahí en el templo tenía una voz tan bajita, no tenía autoridad para nada. Y se hizo ayudar con un templo que hizo y hizo una acústica tan especial que cuando él hablaba tan bajito se escuchaba muy fuerte, así como un trueno. Una acústica espléndida. Quizás usted alguna vez ha escuchado de él, Stalin, de Rusia, de la Unión Soviética. Tenía una voz tan bajita que se hizo ayudar con toda esa acústica ahí para que cuando él hablara se escuchara fuerte como un trueno. Bendito sea el Señor. Y tenía otras falencias. Hay hombres que han quedado en la historia, pero siempre esos hombres han tenido falencias. Bendito sea el Señor. Cuando vio al criado que le vino a decir, sí, dijo Eliseo que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. Dice que él se enojó tanto. Fue diferente al ciego, ¿cierto? El ciego dice que inmediatamente fue y se lavó. Un hombre que ha esperado tanto que el Señor le sane, le perdone sus pecados, que esperó tanto, que vio, ¿cierto? Dice que se devolvió iba de camino hacia su pueblo. Y nuevamente ahí los criados varones hablaron con él. ¿Sabe? ¿Por qué no le hace caso al profeta Eliseo? Nosotros sabemos que el Señor lo usa. ¿Qué le cuesta? Pero él decía, si en mi tierra hay ríos mejores. En mi tierra hay 2 ríos que son mejores que este. ¿Cómo yo me voy a zambullir en este río sucio? Hay hombres que no ven
la lepra que tienen, hay hombres que no ven el pecado que tienen y a veces no lo quieren dejar. Y van y lo toman y se devuelven y se van con lo mismo siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Pero por ahí tienen que haber hombres de Dios que van hablando y diciendo, ¿por qué no le hace caso? Nosotros sabemos que el Señor hace milagros a través de ese varón de Dios. ¿Qué le cuesta? Tantos años leproso, tantos años así, ¿por qué no le haces caso al Señor? ¿Por qué te gusta vivir con eso que te acompañe siempre? ¿Por qué no lo sacas de tu vida? ¿Por qué no miras al Señor y aprecias lo que Dios está dándote? Porque lo que Dios te está dando no es cualquier cosa. Es lo que cualquier persona busca en toda su vida y no encuentra cuando no tiene un encuentro con el Señor. Es lo que tú has encontrado hoy día. El Señor Jesús te salió a tu encuentro. Y a muchos de aquí lavó y limpió. Hay muchos que faltan todavía. Lavarse en la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Pero ese nada más lo comprendió y se iba, y ahí estaban los criados hablándole a aquel hombre. ¿Se recuerdan lo que dijimos? La criada mujer le habló a la criada mujer, a la señora, ¿cierto? Ahora los criados hombres hablaron con los criados hombres. ¿Por qué no le haces caso al varón de Dios? ¿Por qué no prueba, mi Señor? Y dice que a través de esa predicación, porque eso era una predicación. El hermano ayer hablaba recién que un compañero de trabajo le dijo, ¿y por qué no vas? ¿Por qué te desalientas? ¿Por qué no te paras ahí? Y el enemigo le dice, pero si a ti te conocían aquí, aquí disparan y aquí, ¿ah? Yo le decía a mis dos hijos, yo hoy día no puedo ir, pero ustedes van a ir. Y después, si quieren jugar a la pelota, pueden ir, pero primero van a ir a predicar. A dos que tengo en la casa, al tercero no lo tengo, ahora ya no depende tanto de mí. Y también uno está clamando, ¿cierto? Pidiéndole al Señor que los guarde, que los cuide. Santo es el Señor. Y sabe, Naamán se devolvió, se zambulló las 7 veces. Y luego que se zambulló 7 veces, dice la palabra, se levantó y su cuerpo era como el cuerpo de un niño. ¿Cómo son los cuerpos de niños? No son como los de nosotros, arrugados, con harto pelo, así, ¿no? Son suavecitos, ¿eh? Como potitos de guagua su cara, así, sus brazos, porque obedeció. Estaba tan contento ese hombre que fue donde Eliseo, aquí están todos estos regalos que te trajimos, todo esto. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Y ahí es donde viene lo que hablamos siempre, estos hombres que andan por ganancias. ¿Ah? Porque el evangelio no es por ganancias, no es porque yo te doy y tú me das. Eliseo no aceptó nada de lo que Naamán le ofreció, nada, ni un vestido, ni un poquito de plata, nada, no necesito. Lléveselo. Decía Naamán, ahora sé que hay Dios y que el Dios es el Dios de Israel. Tantos tiempos adorando, decía él, a otros dioses, pero ahora sé que hay Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez dijeron, ahora sé que hay Dios? Porque Dios hizo un milagro. Porque Dios te sanó, Dios sanó a alguien que tú que querías. ¿Ah? Ahora sé que hay Dios, decía él. ¿Ah? Pero eso tiene que permanecer. No es por un tiempo, no es por un momento. Bendito sea el Señor. Y le dijo, mi Señor,
mi señor Eliseo, lo único que te quiero decir, le decía él, que tengo que regresar allá donde está mi rey. Y mi rey no conoce a tu Dios. Cuando él vaya a adorar a su Dios, yo tengo que estar al lado de él. Me voy a tener que arrodillar junto a él. Perdóneme porque yo voy a tener que hacerlo porque me lo pide él. Pero desde el día yo reconozco que el único Señor es el que me sanó. Santo es el Señor para siempre. Y váyase, no, llévese todas sus cosas y se fueron. Pero hoy día no sucede así, ¿no? Santo es el Señor. Y hay una situación que después usted lo podrá ver en la casa, ¿cierto? Pero yo estoy hablándole de la diferencia que hay en Naamán. Todo lo que tuvo que vivir, hacer, las excusas, ¿cierto? Con ese ciego que el Señor sanó. Inmediatamente fue, se lavó y vio. Y era un día de reposo. Inmediatamente los escribas, ¿cierto? Los fariseos fueron y lo tomaron aparte. A ver. ¿Quién te sanó? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo conoces? ¿Quién es? O sea, no lo conozco. Pero ¿sabías tú que te sanó en un día de reposo? No sé. Lo único que yo sé, decía él, que yo era ciego y ahora veo. Ese es el lenguaje que tiene un hijo de Dios que recién conoce a Dios. A veces llegan por ahí gente y lo vienen a increpar, o el enemigo viene a increparlo, a decirle cosas. No sé. Lo único que yo sé, que ahora soy diferente. Que no necesito lo que antes necesitaba para ser feliz. ¿Cuántos se sienten libres en este lugar? ¿Cuántos se sienten como aquel que era ciego? Porque ese nunca más fue un oprimido, fue uno que estaba cansado, uno que pedía limosna, nunca más fue el mismo. Ese fue un hombre diferente, un hombre que empezó a hablar de Dios, un hombre lleno del poder de Dios. No necesitaba un cielo especial, unas paredes para que su voz se sienta más fuerte con autoridad. En ese hombre había autoridad de parte de Dios. Y fue un predicador. Ese ciego fue un predicador. Se encontró predicándole a los mismos fariseos. Santo es el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren ser como ese que era ciego? Yo era ciego. Pero ¿cuántos quizás son como Naamán? Que escuchan el mismo mensaje y se dan vuelta y se enojan y se vuelven y se van y siguen leprosos, siguen manchados. Bendito sea el Señor. Yo no sé quién sea ese hombre, no sé cómo se llama, no me dijo, no me alcanzó a decir. Lo único que yo sé, que era ciego y ahora veo. Si esta casa de oración se puede llenar de puros que eran ciegos y ahora ven. Aleluya, gloria a Dios. Esos que levantan su voz y no les importa nada, ¿ah? Lo expulsaron, lo tomaron, trajeron, ¿sabe? Era bien grandecito y mandaron a llamar a sus papás. Los fariseos. Esos que siempre andan colando ahí, mirando. Ahí, manden a llamar a los papás. ¿Ustedes son los papás de él? ¿Sí? ¿Es verdad que él era ciego de nacimiento? ¿De verdad? ¿Ah? Pues, lo podemos decir con autoridad porque nuestro hijo era ciego de nacimiento. Pero ¿quién le sanó? ¿Por qué él está así ahora? A veces hay gente que se molesta cuando hay milagros. ¿Sabe? Mi hermano hablaba del hermano Miguel de allá. ¿Cuántos creen que él puede ser sano? Yo miraba a esos jóvenes que están ahí, tiene 3 jóvenes, qué lindo es cuando hay jóvenes en la iglesia, ¿eh? Yo miraba a esos jóvenes, ¿cuántos tienen eso aquí adentro que puede
¿Ah? Señor, el Señor puede tocar los corazones, ¿no? El Señor puede hacer milagros. Él sabe por qué lo llamó así, ¿cierto? Porque quizás quiere sanarlo. Quiere mostrar que Él vive y reina para siempre. Quiere que ahí mi hermano que el Señor sanó vaya y le predique. Porque qué bonito es cuando alguien tiene el testimonio vivo de lo que Dios hizo, ¿no? ¿Qué puede sacar eso? No, y ahí hay autoridad, y hay pachorra, y hay valentía. ¿Ah? No como los que se esconden ahí, no, hay más valentía. Bendito sea el Señor. A ver usted, mamá, tú háblame del hijo, del chiquillo, que ya no es niño. Pregúntenle a él, decía, ya es mayor de edad. Está bien grandecito. Ellos tenían miedo de los papás porque les podían expulsar de la ciudad. ¿Quién le gustaría que lo expulsen de su casa? Yo creo que nadie, ¿no? Los podían expulsar, tenían miedo de responder lo que quizás... Entonces ellos dijeron, pregúntenle a él. Él es grandecito, él ya es mayor de edad, decían ellos. Él le va a decir quién lo sanó. Y él decía, yo no sé quién me sanó. Lo único que sé es que vino un hombre, hizo lodo, untó mis ojos y me dijo, ve, lávate. Y yo fui, me lavé y ahora veo, decía él. Ojalá viera quién es ese hombre porque quiero saber. ¿Ah? Y dice que como él no tenía la respuesta, porque a veces los jovencitos, los nuevecitos que llegan no conocen mucho la palabra, no saben cómo expresarse. ¿Ah? Y tienen las ganas, ¿cierto? Pero el Señor ve esas ganas. Bendito sea el Señor. Y por ahí hay otros que ya debieran ser sabios, ¿ah? Entendidos en la palabra y todavía no entienden. ¿Ah? Yo no sé, lo único que sé, y lo tomaron y lo expulsaron. Y cuando andaba por ahí expulsado, se le apareció Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Lea conmigo el verso 30. El verso 30, leámoslo juntos. Dice así en el nombre de Jesús. Respondió el hombre y les dijo, aquí está predicando él, escúcheme bien. Pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Es maravilloso. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Los fariseos no le conocían. El otro día hablábamos y escuchamos la palabra que mi hermano hablaban. Le esperaban, le alababan y después cuando estaba ahí al lado no lo tomaban en cuenta porque no sabían que era él que estaba ahí. Más encima lo querían matar. Claro, el que era ciego tenía razón. Esto es maravilloso, que ustedes no le conozcan y a mí me haya sanado. ¿Cuántos conocen al Señor aquí? ¿Cuántos saben que Él hace milagros? Santo es el Señor. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y aquí empieza a predicar, ¿no? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lea conmigo el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito sea el Señor. Si el Señor nos puede oír, a cualquiera de los que estamos aquí, el Señor nos puede oír. ¿Lo cree usted? Ya ahí dice, el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese el Señor oye. Cuando amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Aunque hayan pequeñas pruebas, no se notan. Las cosas ayudan a bien. Y las cosas empiezan a salir bien. Cuando tú te portas bien con el Señor, cuando tú temes a Dios, cuando eres temeroso, las cosas salen bien.
empiezan a funcionar. No hay temor alguno. No hay enfermedad alguna que venga. Hoy día el enemigo es tan fuerte que hasta por las redes sociales, por la televisión, amedrenta y muestra enfermedad. Y por ahí la hermana dice, ay, cállate, cállate, déjame escuchar. Oh, y una enfermedad nueva. ¿Y cómo se transmite? Oh, ¿y cómo empieza? Y empiezan a saber de lo que no necesitan saber. Si de lo que usted tiene que saber es del que sana la enfermedad incurable. Yo apago la tele en la casa y digo, hija, no veamos eso, cambiémosla. Digo, ¿por qué? Porque no, pues no nos compete a nosotros. Quizás, digo yo, quizás usted no tenga tanta fe y se le va a pegar eso. Porque eso es lo que hace el enemigo. Pero ¿quién dice estas cosas? Y el enemigo está ahí. Bendito sea el Señor. Una comedia bonita, se muestra bonita y por ahí el hermano le gustó la comedia y la hermana le gustó la comedia y no se da cuenta que de repente está viviendo la situación que pasa en la comedia. Porque se quedó en la casa viendo la comedia. No es volver atrás eso. No es tomar la lepra y ponérsela otra vez y volver atrás. Dios bendiga a estos hombres que se están acercando, a estas mujeres que se están acercando al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Ay, mi esposo me pegó. Mi esposa me pegó, porque a veces la esposa le pega al esposo también. Ay, mi esposa me quiere engañar con otra mujer, mi esposo me quiere engañar con otra mujer. Y por ahí el enemigo te tienta y te... ¿ah? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Cuando aquí en la semana debiera estar repleta esta casa de oración, ¿no? ¿O no? Porque Dios provee. Porque Dios multiplica. No ande por las cosas que son añadidas, porque Dios las provee en su tiempo. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga, amén. Que el Señor nos guarde. Ahí vemos al que era ciego, predicándole a los fariseos, a los doctos en la palabra. ¿Ah? Pero vemos qué sucede cuando se encontró con el Señor. El 35 dice, oyó Jesús. Aquí viene el Señor en defensa de sus hijos. Por eso le decía que cuando nos sucede algo es porque Dios lo permite. Aun cuando le fallamos a Dios. Porque Dios nos deja usar nuestra conciencia a ver si está limpia o sucia. Pero nos deja a ver si nosotros salimos triunfantes. Este que era ciego salió triunfante. ¿Qué se merecía? Que el Señor se le apareciera. Que el Señor estuviera con él. Cuando nosotros somos vencedores, el Señor está y es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Qué necesitamos? Acústica más fuerte. Para que el Señor sana. El Señor liberta. Y que yo ya no voy a las mujeres. Porque las mujeres salen muy tarde. ¿Ah? No voy a la iglesia porque la predicación se alarga mucho, porque sale muy tarde la reunión en la semana. Creo que va a escuchar muchos comentarios que hacen que se vuelva ahí la carga y nos vayamos igual como venimos. No voy por esto. Santo es el Señor Jesús. Pero si nosotros somos vencedores, hermano,
Si hablamos la palabra, el Señor se nos aparece. Dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le buscó, le buscó y le halló. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Ve, todavía él había hablado de aquel que le sanó, pero no le conocía. Yo miro a mi hermanito aquí, a mi hermanito que le digo hermanito también que hoy día no está. Ellos tienen las ganas, pero no conocen a Jesús todavía. No saben hablar de Él. Es necesario que nosotros que somos más viejos en esto, podamos hablarle la palabra del Señor, tener la responsabilidad de como Apolos dice que tomó aparte, ¿cierto?, a Aquila y a Priscila para enseñarle más exactamente el camino del Señor. Me da gusto cuando veía a mi hermano Pedro trabajar con mi hermano que está aquí. ¿Cómo se llama, hermano? Hermano Héctor. Decía, qué bueno que mi hermano esté con el hermano Héctor. Mira, el hermano le va a hablar la palabra y lo va a conducir. Y a los demás, ¿quién los conduce? ¿Hay palabra de Dios ahí? ¿Hay vivencia? ¿Está el Espíritu Santo? Porque hoy día tiene que estar el Espíritu Santo para, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Para que no haya un evangelio diferente, para que esté el evangelio del Señor. Bendito sea el Señor. Y él decía, ¿quién es? Estaba hablando de él, pero no sabía. ¿Quién es, Señor? Para que crea y le adore. ¿Quién es? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, lleno de amor, lleno de misericordia. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro cuerpo, este cuerpo físico también es el templo del Espíritu Santo. Queremos ser dignos de que usted entre en nuestras vidas. Queremos tener una conciencia limpia, una conciencia libre. Queremos vivir en santidad, Señor, porque está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Ayúdanos, Señor, a vivir con una conciencia limpia, para sacar la lepra, dejarla fuera, dejar esa lepra fuera, todo aquello que nos estorba fuera, lejos, porque no tiene, como dice tu palabra, parte ni suerte en nuestras vidas. Somos comprados a precio de sangre, Señor. Tu palabra dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Señor, quizás a veces, como decíamos, nos hacemos esclavos de la televisión, de los hombres que salen ahí,
de las situaciones que se viven, de lo que el mundo vive, y nos alejamos de ti, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, porque tu voz es audible, nos habla cuando tenemos que hablar. Tu voz es audible y nos dice cuando tenemos que callar. El problema está que cuando tenemos que hablar no hablamos. Y el problema está en que cuando tenemos que callar, hablamos. Danos sensibilidad, Señor. Así como Pablo, cuando tú le decías, no entres a esa ciudad. No entres. Sigue de largo, entra en la otra. Ayúdanos, Señor, para ser guiados cada vez más perfectamente por tu Espíritu Santo, Señor. Para que nuestra boca hable lo que está relacionado con la sana doctrina, nada más. La sana doctrina es sana, no tiene nada, Señor, que la contamine, es sana. Es frutos de arrepentimiento. Eso es. Gracias, Padre. Bendice a todos los que están aquí, Señor. Bendice a los que no han podido llegar. Bendice, Señor, a aquellos que están en otro lugar, Señor. Siempre confiamos en que tú, Señor, puedes guardarles. Te doy gracias porque un día más puedo ver tu gloria. Te doy gracias, Señor, porque un día más me muestras tu amor, tu misericordia. Te doy gracias porque tengo lo que no todos tienen, Señor. Muchos desearan tener. Te tenemos a ti, Señor, que eres lo más importante, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendícenos y levántanos de esta oración llenos de tu presencia y de tu poder. Úsanos, Señor, úsanos. Úsanos por misericordia, Señor. Úsanos. En donde estemos, úsanos, Señor. Que nuestra boca se abra cuando se tiene que abrir. Úsanos, Señor, úsanos. Con tu Espíritu Santo, Señor, con poder, con presencia, que tu presencia esté ahí en medio. Por favor, te lo pedimos. Por misericordia, Señor. Oh, aleluya, gracias. Porque tú estás aquí, Señor. Llena a cada uno de los que estamos acá, Señor, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Si hay una pizca de lepra acá, que salga en el nombre de Jesús. Si hay algo que aquí no tiene que estar, que salga en el nombre de Jesús. Y seamos libres por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria es para ti, Señor. Y para nosotros tu misericordia, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Había un vacío
sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. No es por nuestros méritos, Si no Señor. fuera Por tu gracia. tu gracia y Por tu amor, por tu amor. No es por lo que hayamos hecho, Señor. Es por tu gracia. Por tu amor, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Eres digno, Señor. De la alabanza, del poder. Gracias. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sí, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito eres, Señor. Te alabamos. Digno eres, Señor. Digno es el Señor.